Muy buenas noches, estimados colegiados. Es un placer saludarlos desde el auditorio de la sede central del Colegio de Ciencias Económicas aquí en San Pedro. Mi nombre es Yesenia Alvarado, soy periodista y en esta oportunidad tengo el honor de acompañarlos para presentarles este programa, un programa muy especial y muy interesante que ha preparado el colegio justamente en momentos en que se celebra o se conmemora la Semana del Colegiado. Y esta Semana del Colegiado se está celebrando justamente con un lema muy interesante que se llama Idea, Acción y Progreso. Y es que esas tres palabras encierran el tema más importante que vamos a tratar en este programa, que es la reactivación económica. Sabíamos que antes de la pandemia la reactivación económica era un tema que nos preocupaba, pero ahora, después de esta situación que ha complicado tanto al mundo entero y por supuesto a nuestro país, este es un tema que nos preocupa y que nos ocupa en este momento porque todos definitivamente queremos lo mejor para nuestro país y para eso necesitamos reactivación económica. Vamos a abordar este tema con dos distinguidos colegiados y ellos son representantes de la zona de Chorotega y de la zona del Pacífico. Voy a saludar al señor Welmer Ramos, quien es diputado, economista y también experto en administración de negocios y quien nos acompaña por parte de la región Chorotega. Bienvenido, don Welmer. Muchas gracias y un gusto estar con ustedes, todos los colegiados que son colegas míos y que es un colegio que aprecio mucho por la labor social que hace y la labor de mejoramiento de los profesionales en ciencias económicas. Gracias, don Welmer. Con usted vamos a ampliar un tema muy interesante que es el de la oligopolización de los mercados, algo que está ocurriendo en el mundo entero y cómo nos afecta esto, qué pros y qué contras tiene. Ese es el tema principal que vamos a tratar con don Welmer y también nos acompaña el representante de la región del Pacífico, que es el señor Douglas Salazar, quien es experto en administración aduanera y comercio y también en diplomacia internacional. Con él vamos a tratar el tema de cómo la industria atunera puede ser un ente generador y un reactivador de la economía en nuestro país. Buenas noches, don Douglas, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Realmente es muy importante para mí representar a la zona del Pacífico Central, siendo la zona con mayores niveles de pobreza ahorita en el país, un 35%, y compartir con ustedes un tema que a mi criterio es muy fácil de resolver en comparación con la complejidad que vivimos hoy en día como país, y compartir el tema con ustedes. Espero que sea de gusto de todos los que nos van a ver y escuchar por estos medios. Muchas gracias. Y bueno, justamente, don Douglas, vamos a iniciar conversando sobre este tema. ¿Podríamos decir que se está desaprovechando la producción de atún en Costa Rica como un ente generador de mayor empleo? Sí, digamos, aquí hay que separar el tema de lo que es sector pesquero nacional y zona económica exclusiva. Eso es un tema aparte que no voy a abordar hoy. La oportunidad que nosotros venimos explicando y compartiendo es un derecho de pesca que el país tiene en aguas internacionales. Es un derecho que nos da la Comisión Interamericana del Atún Tropical gracias a un convenio que nosotros firmamos con Estados Unidos como promotores e impulsores de la CIAT desde 1949, y a partir del año 2002, como parte de ese aprovechamiento, esta organización pues a cada uno de los países nos otorga una capacidad de acarreo o cuota atunera, como se le llama informalmente, que como decía es para pescar en aguas internacionales y puede ser utilizada única y exclusivamente por barcos de cerco, que son los barcos atuneros. El país en los últimos 20 años básicamente ha permitido, digamos, que estas flotas descarguen la totalidad en otros países, y ahí es donde está la oportunidad, y la propuesta básicamente es empezar a traer inversión extranjera con plantas atuneras para procesar y generar empleos en Punta Arenas. Don Welmer, sobre este mismo punto, ¿cómo ve usted esa posibilidad de que la producción de atún pudiera ser un generador de mayor empleo en Costa Rica? Mire, la inversión y nuevas empresas es importante promoverlas.
don Douglas nos plantea que es de la cuota que tiene Costa Rica en aguas internacionales. Posiblemente si nosotros no la aprovechemos, la estarán utilizando otros. Aquí lo que hay que tener es la equidad en cuanto a que no sobrepesquemos en nuestras áreas, en nuestras aguas. Y el otro asunto que a mí me viene preocupando, que tiene relación con lo que vamos a hablar ahora, es la participación nacional y los encadenamientos productivos que tiene que generar todas estas inversiones que vengan. Porque si hacemos inversiones y permitimos la inversión extranjera y no ponemos ninguna cláusula de desempeño nacional, entonces terminamos en más oligopolios o en monopolios, en explotación de los recursos y que toda la riqueza se vaya. Necesitamos generar encadenamientos productivos, además del empleo, y necesitamos, ojalá, participación nacional en la empresariedad que se está generando. Y esos son temas que hay que irlos construyendo y gestionando. No ocurren por arte de magia ni por nada fortuito. Hay que gestionar. Veamos, por ejemplo, veo que don Douglas plantea la inversión extranjera como una oportunidad. ¿Usted no la ve tan conveniente, don Welmer? No, sí la veo conveniente, desde luego. Pero vamos a ver, generalmente la inversión extranjera, y por la experiencia que tenemos en la atunera, entonces era una empresa que estaba en la economía común y corriente, pagando impuestos, generando aquí empleos, y de pronto se pasa a una zona franca, y entonces ahora sí tenemos nosotros una empresa extranjera cuyas utilidades se van fuera del país, genera empleos si bien en el país, pero no tiene normas de desempeño en cuanto a encadenamientos productivos, valor agregado nacional que debe generarse, etcétera. Entonces el país al final termina siendo un punto únicamente para generar empleos, que es importante, pero ahí no debería de acabar. El país debería de pensar en un crecimiento que sea equitativo, que tenga arraigo en el país, y que no sean meras empresas que vengan a instalarse en una zona franca, a generar unos cuantos empleos, a explotar los recursos naturales y no pagar impuestos y se nos van. Entonces no nos ayudan en sostener el país. Esas normas de desempeño hay que implementarlas, y las ha implementado bien. Hay países que lo han hecho bien, Irlanda, por ejemplo. ¿Qué opina usted, don Douglas, sobre estos puntos? No voy, digamos, yo a asumir una posición de cómo trabaja la actual enlatadora, porque, digamos, solamente tenemos una. Los temas que Welmer toca, que el señor diputado habla, me parece que es una tarea que no es responsabilidad de la inversión extranjera. O sea, si usted llega y usted le quiere comprar insumos a una empresa nacional que no cumple con certificaciones y altos estándares de calidad, eso no es responsabilidad ni culpa de ninguna empresa extranjera, ¿verdad? Simplemente el país tiene que hacer su tarea en fortalecer a esas pymes, medianas empresas que puedan venderle en los encadenamientos a las empresas que vienen por medio de inversión extranjera, pero de ninguna manera, digamos, podemos responsabilizar a las empresas de esa falta, digamos, de alcanzar esos estándares de calidad, porque es una dinámica totalmente distinta. Sobre el tema del impuesto, digamos, a mí no me parece idóneo minimizar, decir que son unos cuantos empleos. La actual enlatadora en Punta Arenas genera 1.400 empleos directos y hasta 4.000, 4.500 empleos indirectos, según un documento que sacó la industria. Me parece que, digamos, minimizar el sustento de esas familias solamente porque está en zona franca y no paga impuestos, yo prefiero 1000 veces que una persona tenga algo que comer a no que un estado esté lleno de plata desperdiciándolo, ¿verdad? Por lo menos es mi posición. Pero también el tema es cuánto potencial tenemos para atraer más a esas empresas. O sea, nosotros no competimos solamente con Centroamérica, competimos con Colombia, competimos con Ecuador, con México, incluso algunos países de Asia y de Europa. Entonces, y si los obligamos a pagar más impuestos y más aranceles y más cargas sociales, lo único que va a terminar como resultado es más desempleo y más pobreza, porque ¿quién te va a generar trabajo con altos niveles de impuestos y altos niveles de cargas sociales y demás?
¿verdad? Yo creo que eso es un tema que la Asamblea Legislativa lo ha estado discutiendo y en las mesas de diálogo nacional también, pero son, digamos, es un tema más complejo que lo que podamos abarcar hoy, porque ese es el tipo de desarrollo que queremos, o un desarrollo con bajas cargas sociales y bajos impuestos que nos permita realmente generar empleos y atraer empresas, o uno donde cobremos un montón, pero ya nadie quiere invertir. Y estamos hablando que eso no afecta a la inversión extranjera directa, eso afecta hasta el vecino que tiene la pulpería. Bueno, entonces para entrar ya directamente en materia, vamos a iniciar con don Welmer Ramos y conversando sobre este tema tan interesante que es la oligopolización de los mercados. Don Welmer, cuéntenos primero qué se debe entender como oligopolio de los mercados y si puede ponernos ejemplos que estén ocurriendo en nuestro país. Sí, en la economía nacional y mundial ahora ya es difícil encontrar un sector económico que no tenga un alto grado de concentración, o sea, que no sean unas pocas empresas las que lo operen y lo manejen. Y entonces ese poder que generan unas pocas empresas para imponer precios, tanto a sus proveedores como a los consumidores, es lo que llamamos poder de mercado determinante, que es la capacidad que tienen unas pocas empresas que explotan, por así decirlo, o satisfacen un mercado de imponer márgenes de beneficio altos en contra de proveedores y consumidores. Esto tiene manifestaciones en la realidad en que el costo de vida se vuelve relativamente alto para las personas. Les puedo poner varios ejemplos. Vamos a ver, los productos agrícolas, la forma en cómo se forman los precios o la manera en que se forman los precios no es en un mercado de competencia, sino que hay unos poquitos compradores que determinan ellos cuánto le pagan al productor, porque ellos tienen la red de frío, porque ellos tienen para conservar los productos, porque ellos tienen los canales de distribución, etcétera, y entonces pagan precios, digamos, ruinosos a los productores, y después cuando le venden a los consumidores, los precios llegan abusivamente altos. Y entonces esta oligopolización de la economía encarece el costo de la vida de los consumidores y concentra la riqueza en pocas manos, afecta principalmente a las pymes y le resta dinamismo al resto de la economía. Entonces, eso lo vemos en el mercado, por ejemplo, de abarrotes. Hay unos grandes retail que atienden toda esa cadena y tienen un poder muy grande para determinar los precios. Lo vemos en el mercado de los insumos agrícolas, en el mercado de los insumos de la construcción, en medicamentos, en el sector financiero, donde se ponen tasas de interés muy altas y se le cobra, por ejemplo, para poner solo un ejemplo fácil, en cajeros automáticos se le cobra al cliente cosas que son gratuitas y que la tecnología lo permitiría que fueran gratuitas. En una transferencia por SIMPE que el Banco Central cobra tal vez 50 colones, como hay un sistema oligopólico de bancos, entonces le cobran esa transferencia al SIMPE a un cliente en 1,000 o en 1,500 o hasta en 3,000 colones algunos. Entonces, esto de que hayan muy pocos proveedores en los diferentes mercados es lo que llamamos oligopolización. Don Welmer, imaginémonos un gráfico pastel ahorita. ¿Qué porcentaje de ese gráfico, como hacíamos en la escuela con una naranjita, qué porcentaje o cuántos cuartos de esa naranja están oligopolizados en el mercado en Costa Rica? El 80% mínimo, ¿verdad? Por lo menos el 80%. Si usted ve cualquier mercado, yo le decía, insumos agrícolas, insumos de construcción, el mercado de medicamentos, formación de precios de los productos del agro, el mercado del retail, de las ventas al detalle, etcétera, etcétera.
hasta las líneas de buses, ya hay muy pocos empresarios, etcétera. Entonces, eso le da un poder de mercado muy grande. Costa Rica es un ejemplo del altísimo costo de la vida y no es por impuestos, no es por salarios elevados. No, Europa tiene impuestos más altos que nosotros y salarios más altos y tiene un costo de la vida menor porque hay una mayor competencia y en el mercado. Y una de las cosas que permite que los mercados funcionen bien es que haya competencia y que haya competencia sana entre todos. Pero no hay competencia cuando alguien tiene que venderle a uno o dos o tres que tácitamente se pueden poner de acuerdo. Hay competencia cuando la cantidad de compradores es tan grande que ninguno de ellos puede imponer precios o condiciones. Don Welmer, siempre siguiendo con ese ejemplo de la naranja que decía yo, del gráfico pastel, si el 80% de los bienes o de las cosas que se transan en Costa Rica están en manos de oligopolios, significa que queda apenas una quinta parte apenas de todo el mercado para que ahí puedan competir los emprendedores. O sea, es un espacio demasiado pequeño que es el único que tienen para poder competir, y si no, la opción es venderle a estos mismos oligopolios a las reglas que ellos pongan. No, yo digo, de todos los mercados, un 80% tienen condiciones oligopólicas. Los mercados oligopólicos tienen competencia, pero tienen menos competencia que los mercados donde hay un número muy grande de compradores y vendedores. Incluso el Estado mismo, vaya a ver cuántas son las empresas que compiten en Costa Rica por la obra pública y veamos los costos de esa obra pública. Hay mecanismos de entrada que hacen que haya menos competencia. Hay temas de diferenciación de marcas. Hay una serie de cosas que sirven como barreras para que funcionen esos mecanismos oligopólicos. Por ejemplo, las economías de escala de las grandes cadenas al detalle les dan una ventaja enorme en cuanto a lo que es la compra y poder importar bienes y tener márgenes muchísimo mayores e imponerle precios a los proveedores por los volúmenes que compran. La diferenciación de marcas, vaya a ver a los medicamentos. Cuando un médico le receta a una persona, le prescribe una marca, no le prescribe el principio activo, que es el que cura, donde yo podría, junto con el farmacéutico, escoger entre 10 medicamentos que son idénticos. No, me prescribe una marca. Esos son mecanismos para diferenciar los productos y obligar al consumidor a pagar más alto. Generalmente le prescriben a uno la marca más cara. También hay otros, la inversión en publicidad. Si uno ve todo el tema de cómo se empujan las tarjetas de crédito y demás, hacen que los mercados, el que tenga más capacidad de generar publicidad, pues entonces se hace de una mayor cantidad de mercado que cobra precios mucho más altos. Y después eso afecta tanto a las pymes, porque las pymes se ven obligadas a venderle a estos actores con poder de mercado y entonces tienen que recibir precios muy bajos, y el consumidor, como tiene que comprarle a unos pocos, se ve obligado a pagar precios muy altos porque el margen que determinan ellos siempre es muy alto. Ahora, Welmer, por ejemplo, algunas personas tienen la idea de que ciertas cadenas de supermercados, por ejemplo, que son oligopolios que están en nuestro país, la gente tiene la idea de que cuando va a esos lugares compró más barato. ¿Es eso cierto? Bueno, se compra más barato que en otra parte en Costa Rica, pero no se compra. Cuando comparamos a nivel internacional, nos damos cuenta de que no se compra más barato. Yo voy a poner solo un ejemplo. El precio de los frijoles. Cuando yo era estudiante universitario, Costa Rica producía los frijoles que nos comíamos y era prohibido traer frijoles de afuera si no era por escasez.
Entonces nos dijeron, en China se producen los frijoles a un cuarto de precio de lo que están en Costa Rica. En el momento que abramos el mercado, los frijoles bajarán a un cuarto de precio y entonces serán muy baratos. Se abrió el mercado, los frijoles hay que traerlos en grandes barcos graneleros y el precio de los frijoles nunca bajó, siguió subiendo en Costa Rica. Y lo que aumentó fue el margen de los pocos que pueden traer barcos graneleros con frijoles, porque no lo puede traer una pulpería. Y el consumidor siguió pagando precios más altos, pero el productor nacional ahora sí tiene que pagar precios, tiene que recibir precios mucho más bajos que los que recibía antes, porque el precio a él se lo fijan de acuerdo a lo que vale el producto en el mercado internacional. Entonces esto, lo que le decía era que concentra la riqueza, encarece el costo de la vida, como los consumidores pierden poder adquisitivo por los altos precios, entonces el crecimiento económico se vuelve más débil, se afectan las pymes que estarán condenadas siempre, o el pequeño empresario apenas a recibir un precio pingüe para la subsistencia, y entonces una economía que crece poco, que se concentra el ingreso, el desempleo tiende a ser alto, principalmente en las zonas que producen los bienes más primarios o con menos valor agregado. Todo esto es contraproducente para la reactivación económica, don Welmer, entonces. Totalmente contraproducente. Nosotros tenemos que hacer una gran reforma del mercado, diseñar un plan para corregir esas enormes fallas que tienen los mercados, que están concentrando la riqueza y que están afectando toda la cadena de valor y la dinamización de la economía. Y a esto hay que entrarle. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué ha hecho usted? Hay una ley nueva que tiene apenas un año, que se llama la Ley de Promoción de la Competencia, en que ahora sí se le da por lo menos las herramientas necesarias que necesita la Comisión de Promoción de la Competencia. Ahora sí hay jueces de competencia a tiempo completo para que puedan hacer estudios de mercado y que vayan viendo dónde están esas fallas para de alguna manera actuar sobre ellas e ir corrigiendo esos defectos. Uh-huh. Usted mencionaba que hay que hacer varios cambios, don Welmer. Este que sufrió la Ley de Promoción de la Competencia es uno valioso, ¿verdad? Pero es uno en un universo de cosas que hay que hacer, ¿verdad? Que usted mismo nos está contando. ¿Cuál es el siguiente paso? Y sobre todo, digamos, aprovechando que usted es legislador, ¿qué otros cambios de esos que usted menciona que hay que hacer se están moviendo en la Asamblea Legislativa? Mire, por ejemplo, pasamos la ley para poner tasas de interés máximas. Después le pegaron otras cosas ahí que no eran en ese sentido, que hubo que corregirlas. Pero en Costa Rica había gente pagando tasas de interés del 120, del 210% anual. Eso empobrece a las personas, eso es usura. Y entonces... No, Welmer, pero en ese sentido falta mucho por hacer todavía, porque si bien, como le digo, es un esfuerzo valioso, y qué dicha que ustedes hicieron ese impulso a ese proyecto o a ese cambio en tasas de interés, que se enfocó mucho en el tema de tarjetas de crédito, que es muy bueno porque todo el mundo tiene, pero sin duda en el tema de tasas de interés hay mucho que hacer todavía, porque, por ejemplo, si una persona compra, una persona que encuentre una casa de 50 millones de colones en este momento, en este país donde todo es tan caro, usted dice 50 millones, bueno, es menos de $100,000, y la gente dice, uy, qué dicha, qué barato, porque encontré una casa en 50 millones, porque un apartamento tipo estudio vale mucho más de $100,000, alguien se pone feliz si encuentra una casa en 50 millones. Y si el banco le presta esos 50 millones de colones, al cabo de los 25 años, termina pagando 153 millones de colones por ese préstamo. Entonces,
Es increíble estas cosas que pasan en Costa Rica, y más bien cuéntenos qué más están haciendo ustedes en relación con corregir cosas como esas que definitivamente son un disparate en nuestro país. Bueno, nos encontramos con datáfonos. El costo que paga una pulpería o cualquier supermercado o lo que sea, el negocio que sea, por usar tarjetas. Cuando hicimos algunos estudios para frenar este costo, que en Europa es del 0.20 en tarjetas de débito y 0.30 en tarjetas de crédito. O sea, menos la quinta parte de un 1%. En Costa Rica, el Banco Central encontró en el estudio que aquí habían negocios pagando el 12%. Imagínense un país que fue a una huelga por un 1% a la canasta básica, estaba pagando 12% algunos negocios por solo transar con una tarjeta, porque le pagaran con una tarjeta de crédito o de débito, igual. Bueno, eso encarece enormemente el costo de la vida, y eso es claro reflejo de un oligopolio en el sistema financiero, 6 o 7 bancos que son los que dan las tarjetas de crédito y que se ponen de acuerdo para cobrar esas tarifas. A partir del 24 de este mes, las tarifas van a bajar como máximo el 2,5% y se seguirán revisando todos los años para irlas adecuando conforme la tecnología cambie y las condiciones de los mercados hagan que esto sea más barato. Pero esa fue otra ley fundamental. En tema de las tasas de interés, Yesenia, tenemos que hacer muchísimo en este país, puesto que si bien quedaron puestas altas, las máximas, se van a estar revisando cada año para irlas adecuando a las condiciones del mercado, y estoy seguro que van a ir para abajo y de manera significativa. Pero hay que hacer todavía mucho más en medicamentos. Es una barbaridad lo que estamos pagando en Costa Rica en medicamentos. 3 empresas concentran la distribución de más del 80% de los medicamentos en Costa Rica. Don Welmer, me quedé atrás con un punto. Usted dice, sí hay mucho que hacer en temas de tasas de interés y es terrible. El otro día yo conversaba con unas personas y les decía, como un comentario personal mío, que este país no nos merece a nosotros los costarricenses. ¿Cómo es posible que nos cobren tan caro por todo? Y que haya injusticias como esta que usted mencionaba en estas comisiones de los datáfonos. Es algo realmente increíble. Y es que aunque no es el país más pobre de Centroamérica, Costa Rica sigue siendo un país pobre. Es increíble entonces que las cosas nos cuesten tanto. Yo le pregunto, don Welmer, ¿qué hace el CONACYF? ¿Qué hace el Banco Central? ¿Qué hace la SUGEF en este momento? Porque si bien es cierto, cuando uno pregunta le dicen, no, es que eso está aprobado por ley. No, es que eso fue establecido en un reglamento. Sí, señor, es cierto, fue aprobado, pero las leyes también se pueden reformar, los reglamentos también se pueden modificar. Un claro ejemplo es este que usted mencionó de esta reforma a la Ley de Promoción a la Competencia. ¿No cree usted, don Welmer, que hace falta más proactividad del CONACYF, de la SUGEF, del Banco Central para ayudar a los consumidores en este tema? Totalmente de acuerdo con usted. Sabe, el grave problema que tenemos es que cuando ponemos personas en los entes reguladores de los bancos, entonces se dice que tienen que ser especialistas en bancos y los cogemos del mismo sector financiero para ponerlos a regular al sector financiero. Y entonces los intereses que ellos defienden y velan son por los intereses del sector financiero y no por los intereses de la sociedad como un todo. Eso se llaman las puertas giratorias, que hay que ir erradicándolas en Costa Rica. Vea, cuando estábamos pasando la ley para ponerle límite a las tasas de interés o la ley de datáfonos, la opinión del Banco Central y de la SUGEF y demás es en contra de este tipo de cosas, porque había que dejar un mercado. No, si el mercado es de competencia perfecta, dejémoslo que actúe, pero si el mercado es oligopólico
y está cometiendo abusos y tiene enormes fallas en contra de los consumidores, hay que corregirlo. Bueno, ahí está el proyecto de medicamentos, es un proyecto que no pasa y resulta que tenemos a la gente pagando hasta 10 veces lo que vale un medicamento en Europa de la misma marca, igual, idéntico, del mismo laboratorio, etcétera. En Costa Rica pagamos hasta 10 veces y no se vale que el medicamento no hay mercado de competencia porque o lo compro o sufro dolor o me muero. Ahí no hay quite. Eso que no me digan a mí que es como el mercado de las camisas, que me puedo esperar para comprármela, que puedo buscar otra más barata o etcétera, o que lo dejo para un mejor tiempo. No, el mercado de medicamentos es urgente, eso es la vida, es el dolor de las personas. ¿Y cómo va a estar pagando Costa Rica 5, 6 y 7 veces más? Y hay este freno para que no pase un proyecto de ese tipo. Ese es un caso del poder que tienen los oligopolios para influir a su favor en términos políticos o en términos económicos y no permitir los cambios. Pero es el esfuerzo que tenemos que dar si queremos hacer un país más dinámico, más justo, una economía más equitativa. Don Welmer, muy brevemente, porque ya estamos pues llegando al final, lamentablemente, ¿qué pasa con el proyecto de medicamentos? ¿Por qué no ha avanzado en la Asamblea Legislativa? ¿Por qué no ha avanzado? Tiene una gran oposición del sector farmacéutico, tiene una gran oposición de algunos médicos, no es ni siquiera el colegio como tal, y la ley que estamos proponiendo ni siquiera viene a regular el precio de los medicamentos. Pero ¿cuáles fracciones legislativas no apoyan esto? Fracciones que no apoyan, no, viera que son a nivel de diputados, Yesenia. Los partidos políticos hoy en día no son homogéneos. ¿Pero cuántos votos necesita este proyecto, don Welmer? En 29 votos. ¿Y no se consiguen 29 votos? ¿No se consiguen 29 votos para apoyar este proyecto? Lo han atrasado, pero yo estoy seguro de que va a pasar, porque yo sé que podemos hacer la fuerza ahora, la necesaria para pasarlo, es urgente, pero sí, los sectores que se benefician de estos mercados siempre se van a oponer tajantemente a que se generen condiciones para que los mercados operen con más equidad. En medicamentos, le digo, las importaciones paralelas deben darse. Eso significa que si un medicamento del mismo laboratorio está en otro país más barato que Costa Rica, una cadena de farmacias pueda comprarlo allá en otra parte y no comprárselo al distribuidor nacional que está cobrando el doble o el triple y pueda llevárselo más barato a los consumidores. Que los médicos receten no por marca, sino que receten por principio activo, que es lo que cura, y que la persona pueda llegar a la farmacia y escoger dentro de los medicamentos idénticos, no parecidos, no, idénticos, que hay, el que más le convenga. Tenemos que hacer nosotros aquí, eliminar aquello del distribuidor exclusivo, porque entonces ciertas cadenas le generan competencia desleal a las farmacias independientes, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas tenemos que eliminarlas. Eso es lo que pretende el proyecto para bajar los precios, sin entrar a regular todavía. Don Welmer, se nos ha acabado el tiempo, pero tenemos un minuto para una reflexión final suya que nos enmarque cuál es el paso próximo que deberíamos de dar, sobre todo en esta situación de pandemia y demás, para que esta oligopolización que tenemos en los mercados no siga siendo un obstáculo a la reactivación económica. ¿Cuál es el siguiente paso para usted? Mire, yo creo que hay que hacer una serie de estudios de mercado para determinar las fallas de los mercados. Pero vea qué interesante que cuando entramos a la OCDE y en Costa Rica, la OCDE dicen deben hacer estudios de mercado para evidenciar esto.
Los estudios de mercado se van a ver los monopolios estatales y no se van a ver los oligopolios privados. Los estudios no son, por ejemplo, como yo los propuse, que fuera que se estudiara la formación de precios de los productos del agro para hacer justicia con los agricultores y con los consumidores. Yo propuse que estudiáramos los mercados de los insumos agrícolas, de por qué es más barato los insumos, los mismos insumos en Nicaragua o en Panamá que aquí, el mercado de los insumos de la construcción, que ha sido una pelea que he dado durante mucho tiempo, el mercado de abarrotes, a ver si hay competencia leal y competencia sana entre las pulperías y las grandes cadenas, el mercado del sector financiero, como bien lo señalaba usted, a ver si en Costa Rica estamos pagando intereses más altos y por qué que en otros países semejantes a nosotros. ¿Por qué una vivienda, si yo con la contrato un crédito de vivienda en un país como Chile pago el 5% y aquí tengo que pagar el 12% de interés? El mercado de la obra pública, ¿será que el Estado está comprando más caro de lo que el Estado está comprando más caro de que el sector privado en todas las compras? Por ejemplo, en el sistema de transporte no me gusta a mí la concentración que se está dando. El mercado de la educación privada, no podemos dejar a los padres de familia y a los estudiantes universitarios a la deriva en esto. Entonces, hay que hacer estudios de mercado, pero hay que hacer estudios de mercado porque hay que hacer una reforma del mercado. Aquí solo hablamos de la reforma del Estado y que hay que hacerla y que es necesaria, pero no estamos hablando de la otra gran reforma que es necesaria para bajar el costo de la vida, que es la reforma del mercado. Bueno, muchas gracias a don Welmer Ramos, quien es diputado oficialista, economista, experto en administración de negocios, quien nos ha ayudado a entender mejor este tema de cómo los oligopolios están afectando nuestro mercado. Agradecemos nuevamente entonces a don Welmer Ramos su participación y vamos a iniciar con don Douglas hablando del tema de empleo porque él tiene una expectativa de que si se diera un mayor desarrollo de la industria atunera en nuestro país, habría mayor reactivación económica y también mayor empleo. Don Douglas, ¿cómo sería posible eso? Bueno, como le decía, nosotros tenemos un derecho de pesca en aguas internacionales. Este derecho lo otorga lo que es la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Solo puede ser utilizado por barcos de cerco, que son los barcos atuneros. Son 9.364 metros cúbicos. Y además tenemos una solicitud de 7.058 metros cúbicos que no ha sido aprobada. Y no ha sido aprobada porque los estados miembros de la organización de la CIAL lo que dicen es que nosotros no estamos aprovechando en desarrollar la industria atunera nacional y que entonces ¿para qué se nos va a seguir aumentando la cuota si al final se termina yendo para otros países? Entonces, eso está sustentado en estudios científicos y técnicos de la CIAL, que nosotros no tenemos, digamos, ese nivel en Icopesca para hacer esos estudios. Y además hay que recordar que el atún es migratorio, o sea, no hay atún tico, como digamos popularmente se dice. El atún viene de Baja California, México, hasta el sur del continente. Esta cuota atunera la otorga el ministro de Agricultura. Él ahorita, en este momento, precisamente está sin utilizar la totalidad de la cuota, porque ya vencieron las que se asignaron hace 6 años, y él tiene que emitir un decreto que de enero del 2019 está diciendo que lo va a publicar, y no lo ha publicado, ya vamos para 2 años, y en ese decreto establece el reglamento con los lineamientos para asignar esa cuota, ¿verdad? Ahí es donde está la oportunidad en este momento. Y, perdón que lo interrumpa, don Douglas, ¿y qué puede estar atrasando ese decreto tan importante? Digamos, no sería yo como la persona para responderle, porque ahí tendría que ser el ministro de Agricultura quien dé sus explicaciones y el gobierno en general. No es solamente la publicación del decreto, es cómo viene la publicación del decreto, ¿verdad? Porque lo que hemos hecho en los últimos 20 años es que se le otorga a los armadores, que son los dueños de barcos. Los armadores por lo general no tienen plantas de atún, porque su negocio son los barcos. Entonces se llevan el atún a vender a los mercados internacionales. No invierten ni generan un solo empleo en el país.
¿verdad? Ahí tenemos con esas capacidad de acarreo o cuota tunera aproximadamente unas 50-60 mil toneladas que se puedan capturar en aguas internacionales, que ya está sustentado técnica y científicamente que se puede capturar ese atún. Entonces, lo que nosotros decimos es que como hay discrecionalidad en la redacción de ese decreto, el Ministerio de Agricultura puede incluir un artículo, por ejemplo, donde establezca que se le da prioridad a los grupos de inversionistas o grupos económicos que propongan construir plantas atuneras en el país para generar empleo. Entonces, cambiamos la dinámica de hacer lo que hemos hecho en 20 años, de que ese atún se termina descargando afuera y no se genera ninguna inversión ni ningún empleo aquí en el país, a utilizar esa cuota como una política de atracción de inversiones y decirle a los inversionistas, bueno, a usted le interesa el recurso, ok, nosotros necesitamos que ustedes se comprometan, se establece un programa de trabajo si es necesario con los inversionistas, que ustedes construyan las plantas, procesen el atún en Punta Arenas y nos generen esos empleos en Punta Arenas y se genera esa riqueza para el país, porque hay todo un encadenamiento con las plantas atuneras. Por ejemplo, las plantas de atún le compran a los agricultores para el atún con vegetales. Hay compra de combustibles, de agua, víveres, sal, contrataciones de servicios para reparaciones. Hay otras empresas nacionales en vidrio, cartón, condimentos, aceites. Todo el tema logístico y transporte, distribuidores, empaques y etiquetas. Y por supuesto, cuando vos generas ese nivel de empleo, nosotros con esa cuota, solo con esa cuota, sin pescar en aguas nacionales, tenemos para generar 4.500 empleos directos y cerca de 20.000 empleos indirectos en plantas atuneras, procesando el atún aquí en Punta Arenas, que es una oportunidad al día de hoy totalmente desaprovechada. Y cuando vos tenés ese nivel de empleo, ya obviamente se va a generar más recursos para la hacienda pública y por supuesto para la Caja Costarricense del Seguro Social, donde hoy tenemos una preocupación con el IBM también que tenemos que resolver. Don Douglas, fuera de cámara, usted me decía que actualmente hay 1.400 empleos directos y unos 4.000 indirectos. Con ese análisis que usted acaba de hacer, ¿significa entonces que se podría triplicar la cantidad de empleo que generaría la industria atunera si se tomaran esas decisiones que usted menciona? Sí, ese nivel de empleo lo genera la actual empresa y esos son datos públicos que ellos han publicado en sus redes sociales. Pero la actual enlatadora obtiene materia prima de aguas nacionales, de la zona económica exclusiva con licencias que otorga Incopesca, que eso es otra forma de abastecerse, ¿verdad? Pero como le decía, el atún es migratorio y nosotros tenemos esa capacidad de captura en aguas internacionales. Entonces sí, podríamos generar, aparte de los 1.400 que ya tenemos directamente, podríamos generar 4.500 más de forma directa con nuevas plantas. Y ¿qué atrasa este tema, Jay? Hay una propuesta sobre la mesa, hay un grupo de inversionistas que tiene 70 años de experiencia en Ecuador en materia de pesquero en general, tanto en sardinas como en atún y todos esos temas, incluso camarón, que le hizo una propuesta y le dijo, bueno, yo le construyo una planta que va a generar cerca de 1.500 empleos, construyo un muelle atunero, porque el muelle es otro tema fundamental, digamos, si queremos desarrollar la industria. En Puerto Calera un barco tunero tarda entre 5 a 7 días en bahía esperando. Esos 7 días al final del año pudieran ser una descarga más, un viaje más de pesca. Eso significa más materia prima y significa más empleos para la industria. Entonces, el muelle atunero, como es solamente para barcos de descarga de atún, no va a tener que esperar esa cantidad de días y por lo tanto aumenta la productividad de forma significativa, porque la cuota no es en tonelaje, no es que el barco pueda capturar 100.000 toneladas por año, es el tamaño de las bodegas de los barcos y esos barcos pueden ir a pescar aguas internacionales y las veces que el tiempo durante el año les dé. Y entonces por eso es que el muelle también en la propuesta resulta fundamental para aumentar esa productividad de los barcos y además porque es un valor agregado para Punta Arenas para poder traer más plantas a futuro, que como yo le estoy diciendo tenemos capacidad para traer 3 del tamaño de la que actualmente tenemos. Expliquemos un poquito este tema de las aguas internacionales, don Douglas, si puntualmente nos puede explicar a qué aguas o qué países pues se refiere cuando se habla de esto. Y también
¿Por qué es necesario eso? Porque, si no me equivoco, el territorio marítimo costarricense es más grande que incluso pues que el terrestre. Pensaría uno que también al rato y también se están desaprovechando las aguas nacionales. Sí, efectivamente. Nosotros en Aguas Nacionales pasamos de otorgar licencias con una captura de 35,000 toneladas aproximadamente, y actualmente anda entre 8,000 y 9,000 toneladas. Esas 25,000 o 27,000 toneladas de atún en Aguas Nacionales que se dejó de capturar se perdió, porque el atún, como le he venido diciendo, es migratorio. Entonces, ese atún que no capturamos el año pasado ya no está ahí en Aguas Nacionales esperando, ya pasó y se perdió y lo capturó otro país. Entonces, el problema de la captura del atún no es si lo captura el palangre o si lo capturan los barcos atuneros, es si lo procesamos y generamos empleos en Punta Arenas. Ese es el verdadero aprovechamiento, porque de otra manera los otros países lo van a aprovechar. Las aguas internacionales que yo le hago mención, nosotros, cada uno de los países tiene su zona económica exclusiva. En el caso de Costa Rica llega aproximadamente a las 200 millas náuticas, a las 200 millas, pero además las aguas adyacentes, digamos en toda la zona pacífica, que va desde México hasta Perú aproximadamente, esos son parte de aguas internacionales, y se firmó un convenio en 1949 con Estados Unidos para proteger esas aguas. Como son, digamos, aguas que no son de nosotros, pero que como vecinos tenemos la responsabilidad de organizarnos para protegerlas, entonces es que se firmó esa convención con Estados Unidos en el 49 para proteger esas aguas. Y eso se hace mediante estudios técnicos y científicos. Pero la organización no solamente está enfocada en proteger ese espacio marino, sino también en lograr un aprovechamiento sostenible. Por eso es que a cada uno de los países se le da una especie de cuota para que puedan generar empleos en sus zonas costeras. Otro tema que quería ampliar, don Douglas, es el de que el empleo pues no se queda en Costa Rica. No sé si lo que está ocurriendo es que parte de lo que se pesca, no sé si en qué porcentaje, se va, entiendo, creo que a otros países centroamericanos incluso, y se enlata o se envasa allá, y eso es parte como del empleo que se está perdiendo en Costa Rica. ¿Es correcto si lo entendí así? Sí, tenemos que diferenciar el tema de licencias en aguas nacionales, ¿verdad? Eso ya han habido varias reformas y Incopesca ha logrado, digamos, que la mayor cantidad de captura en aguas nacionales se descargue para procesarse aquí. Eso está bien, digamos, han hecho los cambios necesarios, todavía hay que hacer reformas y en la Asamblea Legislativa hay varios proyectos de ley con eso. Pero con el tema de la cuota tunera o la capacidad de acarreo en aguas internacionales, es así, la totalidad prácticamente se descarga en otros países y ahí es donde está la posibilidad de nosotros de generar empleos. Esas 50,000, 60,000 toneladas que se pueden capturar con esa cuota le están generando miles de empleos a otros países en Centroamérica, en Sudamérica, en México, cuando deberíamos de procesar ese atún y generar esos empleos en Punta Arenas, que como le digo serían cerca de 4,500 empleos directos en plantas atuneras y hasta 20,000 empleos indirectos que nosotros pudiéramos generar trayendo 2, 3 empresas atuneras para que procesen eso acá. Pero ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, en la experiencia con esta empresa que ya realizó la propuesta de hace 17 meses, que el gobierno ha guardado total silencio, es que normalmente ellas, uno de los factores de riesgo en la industria es el abastecimiento. Entonces, ellas le dicen a los gobiernos o a los países, ok, si ustedes quieren que yo invierta, porque es una inversión que supera los 100 millones de dólares, en este caso de la propuesta que ya existe, yo necesito que usted me otorgue la cuota antes de yo realizar la inversión, porque el atún, digamos, es limitado, no se puede capturar libremente, por eso es que hay licencias y hay cuota, y ese es el único requisito que ellos piden, y como yo le decía, ahorita está en su totalidad sin utilizar esa cuota, entonces uno no entiende con la necesidad de empleo. Si tenemos el recurso, está sustentado técnica y científicamente la captura, tenemos los inversionistas y tenemos una enorme necesidad de generar empleos, de generar recursos para Hacienda, para la caja, para el régimen de pensiones. No entiendo cómo una propuesta que ya 17 meses ha sido ignorada por el gobierno.
digamos, ahí es donde ellos nos deben muchas explicaciones a los puntarenenses en general el país, porque, como le digo, los agricultores de Cartago se vendrían a ver muy beneficiados si vienen más plantas atuneras, porque ellos serían uno de los proveedores más importantes. Incluso otras empresas de aceite que están instaladas en Punta Arenas también. Entonces, la oportunidad está, todo depende única y exclusivamente de voluntad política, en este caso del MAC, y que le dé prioridad a estas empresas que si quieren invertir y se establezca una guía de trabajo, sea con CINDE o con COMEX, para que estos proyectos se hagan una realidad. Pero eso sí, cuesta mucho que una empresa atunera venga a invertir sin antes solicitar la cuota atunera. Qué bonita esta frase que usted menciona, don Douglas, de que la oportunidad está. Es bonita, pero a la vez también nos genera tristeza, porque sabiendo que tenemos tanto desempleo a nivel nacional y sobre todo en las zonas costeras, específicamente en Punta Arenas, es muy lamentable que justamente el lema que tiene esta semana del colegiado, que es idea, acción y progreso, pues no se transforma en realidad, porque escuchándolo a usted y a otros distinguidos miembros del colegio en estos programas, uno se da cuenta de que las ideas están y de que las acciones también ya se saben cómo hay que ejecutarlas o cómo hay que hacerlas. Lo que no entendemos es por qué no ocurren. Y sobre ese último punto, ¿usted en lo personal ha tenido algún acercamiento reciente con las autoridades del Ministerio de Agricultura o alguna cámara en la zona? La iniciativa ha venido, digamos, cobrando más interés, porque, vamos a ver, Punta Arenas tiene un problema con el nivel de educación también. Nosotros no podemos aspirar a caer empresas de dispositivos médicos, empresas de servicios, ¿verdad? Principalmente las que ocupan personal bilingüe. Entonces tenemos necesariamente que ver qué tipo de manufactura y qué tipo de empresas podemos atraer. Con las plantas atuneras, ciertamente se ocupa personal calificado, pero mucho del personal, más del 50% es personal, mano de obra no calificada, y eso es ideal para zonas costeras como Punta Arenas. Además de que más del 50% de las personas que trabajan en las plantas son mujeres, ¿verdad? En la limpieza del camarón. Y ahí, por ejemplo, estamos pensando en las mujeres que eran peladoras de camarón, que se pueden dedicar a la limpieza del atún. Es una oportunidad también para ese sector. Entonces, sí es lamentable, porque yo sí siento que el gobierno le ha dado toda la responsabilidad del tema de reactivación económica a la Asamblea Legislativa, y hay herramientas y hay, digamos, oportunidades como el desarrollo de la industria atunera, que no depende exclusivamente de la Asamblea. Sí hay un par de temas que a futuro pudiera la Asamblea, digamos, ayudar para potenciar la industria. Por ejemplo, hace falta una ley para nacionalizar barcos atuneros. La ley que tenemos es demasiado vieja y hay que actualizarla para dar incentivos y que el procedimiento sea ágil también y sea rápido, para poder nacionalizar esos barcos y darle un plus, porque el origen del atún también en algunas situaciones se le otorga la bandera del barco con el que se captura. Entonces, eso es un tema que habrá a futuro que impulsar para que Costa Rica pueda tener barcos atuneros. Pero nada de eso podemos lograr si no traemos primero más empresas que le metan presión, digamos, a la industria como tal, porque cuando usted tiene solo una empresa no hay innovación, nadie se preocupa por mejorar, nadie se preocupa por traer barcos, nadie se preocupa por construir un muelle atunero para aumentar la productividad. Entonces, esta otra empresa lo que ha dicho es: nosotros queremos venir a colaborar con el país a desarrollar la industria como tal. Es una inversión muy alta, la inversión propuesta es de $150 millones en total, incluye traer los barcos atuneros y nacionalizarlos, pero nada de eso se puede lograr si el gobierno no le asigna y no le da prioridad en la asignación de la cuota. Entonces, el gobierno tiene un dilema que no es tan difícil de resolver: o generar empleos y atraer más inversiones en plantas, que ya están los inversionistas esperando desde hace año y medio, o seguirse otorgando la cuota para que se vaya a generar empleos a otros países. Ese es el dilema que no es tan difícil de resolver, pensaría uno. La decisión final de esto está en manos de don Renato Alvarado, ministro de Agricultura. Sí, él debe publicar el decreto, las empresas solicitan la cuota, eso pasa al Incopesca, el Incopesca hace una recomendación al ministro de Agricultura,
y quien toma la última decisión es el ministro de Agricultura. Pero si no hay decreto y no hay lineamientos claros, no se puede solicitar la cuota. Incopesca deja de percibir más de 3 millones de dólares o cerca de 3 millones de dólares por año por el pago del canon que se hace por la cuota. Pero en este caso lo que yo vengo diciendo es que la preocupación no debe ser cuánto cobramos en el tema de la cuota. La preocupación debe ser cuánto empleo generamos. Porque si nosotros generamos esos 4.500 empleos, va a generar más beneficios y más recursos para todo el país que lo que se pueda cobrar por la cuota, como se ha estado manejando actualmente, que se termina descargando en otros países. ¿Podría haber algún poco de negligencia en esto también, Douglas? Es complicado, digamos. Yo quisiera tener, digamos, discusiones públicas con el ministro de Agricultura o con el presidente de Incopesca, o con el mismo presidente, si existiera la posibilidad, porque es preocupante cuando sale un presidente de Incopesca en medios de prensa escrita diciendo que las plantas atuneras no generan ganancia. O sea, que esos inversionistas que hacen inversiones multimillonarias en dólares lo hacen por hobby o lo hacen por un tema, no sé, social, ¿verdad? Digamos, son afirmaciones que primero yo no han querido discutir el tema públicamente conmigo, que digamos yo he llevado un poco el tema en los últimos años y medio, y segundo que cada vez que se les preguntan hacen afirmaciones que nadie les cree. O sea, comparar proyectos de esta empresa que tiene 70 años de experiencia en Ecuador con proyectos fallidos en África, cuando yo estoy seguro que el presidente Incopesca nunca ha visitado África a ver un proyecto de estos, digamos que te denota una mala intención del gobierno de que el proyecto no avance. Y la oportunidad está. Ellos solamente tienen que hacer su trabajo. Es preocupante cuando un presidente de Incopesca te dice que es que ellos tienen que ver que las empresas sean rentables, eficientes y que sean grandes. Perdón, yo no sé si un funcionario público, un ministro, un presidente de Incopesca tenga la competencia legal para meterse en temas propiamente privados de las empresas. Aquí nadie está pidiendo un solo colón del Estado costarricense, es inversión meramente privada, ¿verdad? Entonces son discursos y son afirmaciones de que nadie las cree y más bien ponen en duda, digamos, la posición del gobierno. ¿Ha tenido usted, le decía antes, que si ha tenido alguna reunión o algún acercamiento reciente con don Renato Alvarado o lo ha intentado y se lo ha negado? ¿Qué ha ocurrido? Cuando la empresa presentó la propuesta al gobierno, que iba a dirigir al presidente y a varios ministros, lo presentó en junio del 2019. Solicitamos una reunión que la obtuvimos en octubre del 2019, donde estuvo el ministro de Agricultura, el viceministro, presidente de Incopesca y el presidente del INCOP por el tema del muelle que está dentro de la propuesta. Y las preguntas eran en torno a otra empresa, no eran referencia al proyecto de nosotros, ni al potencial que tenemos de desarrollar la industria. Entonces ya ahí, digamos, te deja una posición muy marcada el gobierno, ¿verdad? Pero no importa, nosotros seguimos adelante porque también entendemos que esta es una propuesta que lleva sus años en construcción y que posiblemente va a estar más desarrollada y más avanzada en el próximo gobierno, si es que se da, porque la decisión de invertir o no va a recaer en este gobierno si decide otorgarle la cuota o no, ¿verdad? Si el gobierno no le otorga la cuota que ellos van a pedir, pues simplemente la oportunidad de generar esa planta atunera con 1.500 empleos se pierde. Y el único responsable es el ministro de Agricultura, el presidente de la República y posiblemente el presidente de Incopesca. Yo en su momento había conversado con doña Dialá, la ministra de Comercio Exterior, y ella me dijo, mira, sacame una audiencia, me traen los inversionistas. Yo después solicité la audiencia con ella y en COMEX lo que me dijeron es, la ministra no lo puede atender, no es un tema de competencia COMEX. Después como que se sintieron mal y me dijeron, sí, te va a atender la asesora tal, y yo le dije, no, este proyecto no es un nivel para que lo vea un asesor no toma decisiones. La ministra fue la que me dijo a mí que le llevara a los inversionistas para conocer el proyecto, porque COMEX es quien maneja la política pública de atracción de inversiones, y desarrollar la industria atunera es un tema de política pública. Y bueno, tuvimos la desgracia de que COMEX nunca nos dio una cita con la ministra. Yo la entiendo a ella en el sentido de que posiblemente le dieron instrucciones de no meterse en el tema,
Y desde octubre que tuvimos esa reunión con el gobierno hasta el día de hoy, no hemos tenido ningún acercamiento. Yo lo que he tenido que es como empezar a acudir a los medios y a las autoridades locales. En la mesa de diálogo territorial aquí en Punta Arenas está la propuesta, todo el mundo la está apoyando, todo el mundo lo ve con buenos ojos. Desde octubre de 2020. No, en octubre del 2019 fue la única reunión que tuvimos con el gobierno. Y de ahí para acá no hemos tenido, digamos, ningún interés, ningún acercamiento, ni nada. Y más bien lo que vemos es que como ellos saben que nosotros vamos a participar sí o sí por la cuota, lo que han hecho es retrasar la publicación del decreto, ¿verdad? Entonces, si el tiempo pasa y no se toma una decisión, esta inversión se podría ir a otro lado. De hecho, digamos, hay otros países que han estado buscando acercamientos con los inversionistas. Y mi preocupación es que se pierdan esos empleos. Aquí no se trata de mi persona ni de la empresa. Aquí se trata de que hay familias en Punta Arenas que no hacen las 3 comidas al día y que el gobierno no le da una solución. Y no estamos hablando de una ayuda de Lima, de un bono proteger, ni de inversión pública. Estamos hablando de dejar que la empresa privada haga su trabajo y haga su inversión. Mi preocupación es, cada vez la situación en Punta Arenas es más difícil, cada vez uno ve gente joven pidiendo en los parques, en los cajeros, vendiendo cosas en las calles, cuando lo que queríamos estar es generándole oportunidades a esas familias. Sí, es muy lamentable, don Douglas, porque definitivamente, como usted dice, las personas lo que necesitan son oportunidades y no a veces, tal vez soy muy dura en la forma en la que lo califico, pero son sistemas que lo que hacen es mantenerlos pobres de por vida y que no les ayudan a salir adelante, porque bueno, estamos en el Colegio de Ciencias Económicas, aquí ustedes son pues los expertos en estos temas, pero si se le está dando a una persona un bono proteger, un avancemos, teniendo claro que avancemos está dirigido a lo que es educación, pero por ejemplo me comentaba un productor esta semana de esos señores que no consiguen cogedores de café en este momento, me decía que cerca de la finca de él hay muchos costarricenses que no van a coger café y que muchos de esos son beneficiarios del bono proteger. Entonces uno dice, pues qué fácil, pero estas cosas lo que hacen es exactamente, porque hasta en el peor de los casos, digamos que una persona podría hasta recibir el bono proteger e ir a coger café y de repente reúne dinero para hacer un emprendimiento, digamos, o lo guarda porque no sabemos, incluso el bono proteger ya sabemos que no va a ser para siempre, ¿verdad? Entonces es muy triste que tal vez se enfoquen los recursos y las energías en estas cosas y no en lo que la gente necesita más, que es en tener oportunidades. Don Douglas, le agradecemos mucho a usted y también a don Welmer que nos han ayudado a entender mejor estos dos temas que son bastante complicados y que definitivamente detrás de estos dos temas que hemos debatido con ustedes hay oportunidades. Ojalá que se puedan convertir en acciones y en progreso. Agradeciéndoles entonces su participación, llegamos al final de este programa, deseándoles que tengan una feliz semana del colegiado. Muy buenas noches.